todo nombre y alegría en mi vida. Hay gozo en mi corazón, porque en mi vida habita aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Habita en mí, aunque el mundo no crea. Habita en mí, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para mí. Es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para mí. Es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios. Hay alegría en mi vida, hay gozo en mi corazón, porque en mí habita aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Hay alegría en mi vida, hay gozo en mi corazón, porque en mí habita aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Habita en mí, aunque el mundo no crea. Habita en mí, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para mí. Es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios. Hay alegría en mi vida, hay gozo en mi corazón, porque en mí habita aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Hay alegría en mi vida, hay gozo en mi corazón, porque en mí habita aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Habita en mí, aunque el mundo no crea. Habita en mí, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para mí. Es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios, no es locura para mí la palabra de la cruz. Para mí es poder de Dios. La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L, del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo.
Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firme, porque ya nos pusimos de pie. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firme, porque ya nos pusimos de pie. Llegaremos a la unidad del conocimiento del... Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor en su amor y misericordia nos concede de poder hacer una nueva transmisión del programa Instruyendo en Justicia, programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada en la provincia de San Luis, en la capital de la misma provincia. Quien les habla, su pastor Marcelo Ledesma. Hermanos amados, gracias le damos al Señor y saludamos a todos los que ya están conectados en esta hora escuchando esta transmisión. Nuestra hermana Natalia desde Chacabuco, Buenos Aires, un abrazo grande para ella, para mi madre, para mi esposa. La hermana Natalia escribe: paz del Señor Jesucristo amado. Les saludo desde Chacabuco, un abrazo. Envía abrazos para todos, los recibimos igualmente, amada. Que Dios me la bendiga mucho, usted también, a su esposo Fabián y a su familia. Gloria a Dios, escribe mi madre, aleluya. Y bueno, y así saludamos a todos. Gabriela Weber también, que está escuchándonos. Hermosa alabanza, amén. Estela Sánchez, Dios la bendiga mucho, mi hermana. Y bueno, oremos a Dios para que esta programación pueda ser de gran bendición para su nueva vida en Cristo. Gracias damos al Señor por todo y estamos aquí, hermanos amados, esperando también sus saludos. Usted tiene una vía de comunicación permanente que es el 2664 4013 64. 2664 4013 64, o puede estar escribiendo aquí en esta plataforma de Facebook como lo están haciendo ahora. Paz y gracia, amado. Saluda a mi esposa y también nuestra hermana Estela Sánchez. Ella escribe: muchas bendiciones, pastor, para usted y su familia. Amén. Gracias, mi amada. Igualmente, mi hermana Estela, que Dios me la bendiga mucho a usted y a todos sus seres queridos. Estamos en Instruyendo en Justicia. De Cristo nuestro Señor, siempre unidos, llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto, a la medida. Recordamos que hoy estaremos con la continuando con la enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Y dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que él, porque los juramentos de aquellos tiempos no era un juramento como hace, no, te juro, ya, y hasta se olvidó de eso. En el tiempo antiguo, cuando alguien juraba, era la confirmación de algo y no se podía mover. Y habla de que Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, interpuso juramento jurando por él mismo. Y cuando dice, porque el mismo escritor le dice que Dios juró por el mismo, es algo que no tiene ya ni sombra de variación, inmutable, no cambiará jamás. Dios estableció algo, lo estableció por medio del apóstol Pablo, este evangelio bendito que tenemos, interpuso juramento y no hay diablo, no hay sistema de vida, de mundo, no hay guerra, no hay cáncer, no hay nada que pueda hacer volver atrás el plan y el propósito de Dios para los herederos de la promesa. Entonces, esto tiene que ser algo que nos tiene que llegar de gozo y de seguridad. Dios ha establecido algo y nosotros ya lo hemos recibido y lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Defenderlo. ¿Defenderlo de quién?
de los ataques que sufre este verdadero evangelio en cuanto a los que ignoran, en cuanto a los falsos maestros, a los falsos profetas, a todos aquellos, ¿no es cierto?, que se reúnen ¿para qué? Para hablar de las cosas que la gente quiere oír, comezón de oír, y se amontonarán maestros que predicarán conforme ellos quieren. No se han apoderado de la verdadera palabra, de la verdadera vida que Dios les ha dado. No la conocen, no la viven, no les interesa, porque esa es la verdad, pero hacen mercancía, negocio de aquellos que creen. Por un lado, vemos que Pablo dijo, de toda manera, yo me gozo porque Cristo es anunciado. De toda manera. ¿Qué dijo él? Que ese tipo de gente, ¿qué quería hacer? Causarle, pensaba que le iba a causar a él aflicciones en sus prisiones. Porque predicaban, dice, por contienda, por envidia, pensando que iban a causar aflicciones a sus prisiones. Pero Pablo, que era sabio, que conocía al Señor, el plan y el propósito de Dios que le había sido revelado, él sabía todas las cosas, sabía. Entonces, ¿qué veía él? Que Cristo era anunciado. Aunque tuvieran lugar del error, una vez que creían en Cristo, siempre existía una posibilidad de que ellos puedan oír la verdad y cambiar de rumbo. Así que si alguien oía el Evangelio y se convertía, por más que lo que predicara lo hicieran por error, él se gozaba. Así que en vez de causarle aflicción a sus prisiones, hizo que Pablo, por causa del conocimiento del que él tenía, y entendiendo lo que 1000 veces hemos enseñado ya acá, que la capacidad que tenemos nosotros para hacer que un dardo del enemigo enviado en contra nuestro, nosotros revertirlo y convertirlo en una bendición. Ese mal que ellos mandaban para causarle a Pablo, Pablo por el conocimiento lo convertía en una bendición para su vida, un gozo. ¿Por qué? Porque Cristo era anunciado. Lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. En cuántas congregaciones que nosotros podemos decir, bueno, que predican porque para sacar plata, lo que quiera, la gente que está adentro es porque ha oído de Cristo. Dios sabrá lo que va a hacer con ellos. Amén. Y eso es algo que también tenemos que aprender. Pero Pablo defendía y confirmaba, es decir, lo que había sido establecido. Estaba establecido. Por eso que en sus escritos están la forma de vida de que por medio de este evangelio Dios da a todo hombre que cree. Amén. Ahora, qué tan tremendo cuando leemos que esto que nosotros hemos recibido, lo que nos fue dado, está establecido por Dios y que no cambiará jamás. No cambiará jamás. Dios juró, interpuso juramento y no pudo jurar por uno mayor porque no existe y juró por él mismo. Qué maravilloso es saber que tú nos amas. Qué maravilloso es saber que tú nos hablas a través de tu palabra, a través de la oración.
a Dios. Sí que es maravilloso, hermanos, saber que Dios nos ama. ¿Y de qué manera Dios nos ama? Nos ama con un amor eterno, con un amor incondicional, un amor irreductible, un amor que no puede volverse atrás. Nos amó hasta el fin, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Qué maravilloso es saber cómo Dios nos ama, que Él mostró su amor para con nosotros en que envió a Jesucristo, en que Cristo murió por nosotros. Por eso le adoramos, por eso le damos gracia, por eso es que nosotros le servimos y anunciamos la verdad de su palabra, porque fuimos amados por Él. Por eso hoy le amamos a Él y respondemos a ese amor glorioso sirviéndole al Señor. Les envío un abrazo grande a todos los hermanos que están conectados, al pastor Jorge Vilca, que desde Córdoba también se ha conectado, a nuestra hermana Mari Elías, un abrazo grande, Isaías Lara, nuestra hermana Mari Elías, Elizabeth dice: paz, amado pastor, saludo y abrazo a su familia, que Dios le bendiga. Amén, amada. Y ya estamos prontos para oír la palabra del Señor. Preparemos nuestros corazones para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar continuando con la enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, rogamos al Señor que en esta hora el Señor pueda ministrar nuestras vidas. Les voy a invitar a todos nuestros hermanos y amigos que puedan abrir sus Biblias, si es que la tienen allí, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Continuamos con el capítulo 1 y vamos a estar viendo el versículo 19 en adelante. Como escuchábamos hace instante a nuestro amado pastor Juan, como hablaba de la capacidad que por el conocimiento el apóstol Pablo había tenido, que él pudo transformar ese suceso tan tremendo en una bendición para su vida, de tal manera que se gozaba porque Cristo era anunciado, ya sea, como dice, que algunos lo hacen por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado a todos los que hemos creído, amados hermanos, de poder revertir el peor suceso y transformarlo en un paso ascendente en este camino bendito, que por más adversidades, que por más oposición y obstáculos que podamos tener, Dios nos ha capacitado para poder nosotros ascender, no descender, sino transformar y ascender paso a paso. Es como subir una escalera, no volvemos para atrás, sino que avanzamos, por causa de que sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para lo que estamos puestos en este mundo. Por eso, hermanos amados, nos gozamos por ese hermoso flash de Por amor a los escogidos. Después de haber oído a nuestro amado pastor, yo quiero continuar con el favor de Dios con la enseñanza de esta carta tan hermosa a los Filipenses, capítulo 1, verso 19. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso es saber que cuando los santos oran, que cuando la iglesia ora, que cuando los escogidos, los justos oran, Dios les oye. La seguridad tremenda que tenía el apóstol Pablo en todas estas verdades que hoy nosotros estamos conociendo, que hemos aprendido y que hoy estamos volviendo a recordar, ya que es necesario volver a recordar todas las cosas que hemos sido enseñados y lo que se nos ha predicado, instruido, amonestado por tanto tiempo.
Porque sé, dice, qué tremenda expresión de seguridad, un hombre que amaba a Dios y estaba seguro quién estaba detrás de todo. Un hombre que había podido experimentar cómo el evangelio progresaba en medio de una situación tan tremenda, encarcelado, preso por causa de Cristo, pero podía ver la providencia divina, podía ver la soberanía de Dios y el poder de Dios manifestándose a través de esa situación, y cómo el evangelio progresaba, cómo el evangelio se abría paso en todo el pretorio a los demás y producía en los hermanos, como vimos ayer, ánimo, de tal manera que se atrevían mucho más a anunciar, a hablar la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! A hablar la palabra sin temor. ¡Qué tremendo es poder llegar a entender que todas las cosas que Dios permite son para llevarnos a una completa seguridad! A que hablemos sin temor, a que hablemos sin ese miedo que causa la huida, porque muchas veces abandonamos por miedo. ¿Cuántos tienen temor? ¿Cuántos tienen miedo a las cosas que le pueden llegar a pasar por causa de seguir al Señor, por causa de seguir firme en lo que han creído? Pero sin embargo Dios ha provisto los recursos, hombres y mujeres, varones, fieles, y todo lo que ha dado Dios para que los hermanos cobren ánimo. Cobren ánimo. Nosotros recordamos cuando veíamos a nuestro amado pastor las situaciones que vivía de salud, tremendos problemas de salud, tremendas situaciones, oposición de tantos tipos. Sin embargo, nosotros veíamos cómo la gracia de Dios se manifestaba, la sabiduría para hacer lo que hacía, para enseñar, para corregir, para formar hombres y mujeres, matrimonio y cuántas cosas, milagros que Dios hacía, y nosotros cobramos ánimo, los que amamos a Dios y entendíamos que era un hombre de Dios, cobramos ánimo con todo lo que le pasaba, porque él podía experimentar que lo que le sucedía era para progresar, para que el evangelio progresara, para que el evangelio pudiera crecer. Él había recibido del Señor estas revelaciones tremendas y tenía que progresar en él y tenía que progresar en su ministerio, y vemos que lo que le pasaba redundaba para el progreso del evangelio. Lo mismo es con nosotros también. Nosotros tenemos que entender que todo está dado y es permitido por Dios para que el evangelio progrese, y para que muchos cobren ánimo y ya dejen de tener miedo, ya dejen de tener temor, y que hablen sin temor la palabra. ¿Por qué esto? Porque llega el momento de la cosecha final. Estamos a la puerta de la cosecha final, hermanos amados, y Dios está preparando hombres y mujeres valientes, hombres que son de valor, hombres de honor, hombres que van en pos del honor, mujeres que van en pos del honor, hombres y mujeres que responden al llamado de Dios sin miedo, sin reserva alguna, por amor incondicional, que están dispuestos a dar hasta su vida por el Señor, como el apóstol Pablo, que él mismo manifestaba que él no estimaba su vida preciosa para él mismo, con tal que acabara su carrera con gozo, y el ministerio que había recibido del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, a quien sea Dios le permitiera hablar. Y nosotros tenemos que entender lo mismo. Tenemos que entender que después de todo esto que sucede, que está pasando, de este virus, de la pandemia, de las limitaciones que estamos teniendo, tenemos que entender que cuando Dios nos permita volver a tener la libertad de ir a tantos lugares, tenemos que llegar al campo, a lugares donde nadie quiere ir, a esas familias que están esperando que nosotros le presentemos el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que transforma a hombres y mujeres y que los hacen coherederos de una vida, que es la vida de Dios, la vida eterna, herederos de Dios. Un evangelio que exalta, que eleva al hombre hasta lo sumo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso, amados hermanos, el Señor nos viene alentando a cobrar ánimo. Y que sin temor hablemos la palabra, sin miedo a nada, al que dirán, sin miedo a lo que nos pueden llegar a querer hacer. ¿Quién podrá hacernos daño si nosotros seguimos lo bueno, lo correcto, el bien que Dios señaló para nosotros? Bendito sea su nombre. Por eso nos encontramos con esta palabra tan tremenda, ¿no? Que el apóstol se gozaba. Él se gozaba. Los que pensaban añadir la aflicción, los que pensaban producir cosas feas en él, perdían el tiempo. Porque era un hombre de Dios, que había confiado y sabía quién estaba con él y quién estaba por él. Y sabía que todo eso era necesario. Y que mientras Cristo sea anunciado, en eso se gozaba. Bendito su nombre. Y ahí está el secreto. ¿En qué nos gozamos nosotros? ¿Nos gozamos en que Cristo es anunciado? Mire, si él se gozaba porque Cristo era anunciado y él estaba privado de su libertad y veía el evangelio progresando, imagínense cómo no tenemos que gozar nosotros cuando anunciamos a Cristo.
¿Cómo tenemos que gozarnos nosotros si somos los que anunciamos a Cristo? Si Él se gozaba porque Cristo era anunciado, ¿cuánto más se gozaba Él cuando Él lo anunciaba, cuando Él lo podía hablar, cuando Él lo podía predicar? Y eso tiene que pasarnos a nosotros también, amados hermanos. Fuimos llamados para predicar su palabra. Esto no le fue confiado a los ángeles. ¿Sabe usted que esto no le fue confiado a los ángeles, ni a gente importante en el mundo? Sino, como dice la misma escritura, el apóstol Pablo a los Corintios, dice que lo vil, lo menospreciado escogió Dios. ¿Qué tan tremendo es entender que usted fue escogido por Dios de antes de la fundación del mundo? Que Dios lo escogió a usted para manifestar su sabiduría, para dar a conocer su vida, su reino, a través del Evangelio. Dios podía haber mandado ángeles, sin embargo, no manda ángeles. No vemos ángeles golpeando las puertas de la casa, ni yendo a los hospitales, a las cárceles, ni a las plazas, ni a los pueblos, ni a las villas miserias, ni a los comisarías, ni a los orfanatos. Vemos hombres y mujeres que Dios ha levantado y ha llamado y los envía a Él a predicar su palabra. ¡Qué privilegio! ¡Qué tan tremendo, hermanos! Por eso Pablo el apóstol, que entendía esto, en una oportunidad el Señor le habló y le dijo en Corintios: Pablo, habla y no calle. Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, 1 año y 9 meses, dice, anunciando el Evangelio. Lo mismo sucede, amados hermanos, con nosotros. No tenemos que callar. Bendito su nombre. No tenemos que callar, tenemos que hablar sin temor alguno. Hablarle a los que podamos del Señor. No invitarlo a la iglesia solamente, sino hablar como es debido hablar. Y una de las cosas que el creyente, el fiel, el genuino, el escogido, tiene, lo primero que tiene que aprender es hablar sin temor. Hablar sin miedo. Bendito sea su nombre. Tiene que hablar sin miedo. No tiene que tenerle temor a nada ni a nadie. Ya todo fue vencido. Él está con nosotros y somos más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Por eso esta palabra tan tremenda, ¿ve? Que muestra los que predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. No se olvide que estamos puestos también nosotros para defender este Evangelio, para confirmarlo. El Evangelio que había recibido Pablo era el que confirmaba a los escogidos. Por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, él habla de que él deseaba ver a los hermanos para confirmaros, ser mutuamente confortados en la fe que nos es común y confirmaros. Y termina el capítulo 16 de la carta a los Romanos y aparece esta palabra: y aquel que es poderoso y que puede confirmaros, dice, según mi Evangelio y la revelación de Jesucristo. O sea que el Evangelio que había recibido el apóstol Pablo era el que podía confirmar, establecer, hacer firme a los escogidos del Señor. Y ese Evangelio es el que hemos recibido nosotros. ¿No les damos gloria a Dios? ¿No nos maravillamos de este privilegio, de este honor? ¿Habrá un honor más grande dado al hombre de poder anunciar a los hombres las buenas nuevas de salvación? ¡Qué trabajo! ¡Qué profesión! ¡Qué gloria, hermanos amados! Por eso el Señor está tratando con nosotros y quiere formarnos de tal manera que ya no tengamos miedo a nada, ni temor a nada, y que hablemos la palabra como tiene que ser hablada. Gloria a su nombre. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea que el apóstol Pablo estaba expectante y esperando ser liberado de esa cárcel, de esa privación que tenía. Los hermanos oraban y él estaba seguro que todo esto iba a suceder para la liberación de él. Bendito sea su nombre. Ahora, dice algo tremendo: conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué tan tremendo? La seguridad. Él tenía un anhelo y tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Que Cristo sea magnificado, que Cristo sea puesto en alto. La palabra magnificado significa que Cristo iba a ser en él, en su cuerpo, engrandecido, a ser grande. Gloria a su nombre. Eso es lo que él sabía, que Cristo iba a ser hecho grande, iba a ser glorificado a través de su vida, a través de su cuerpo. Es para eso que Dios nos llamó. Por eso dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, por precio fuiste comprado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad a Dios en nuestro cuerpo, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Esto es vuestro culto racional.
Amén. El cuerpo es el instrumento que Dios utiliza para manifestarse Él en este tiempo. Por eso habla de Cristo y dice, me preparaste cuerpo. Le tuvo que preparar un envase, un cuerpo como el que estamos nosotros. Y ahí Cristo va a ser magnificado. No hay nada que pueda hacer que Cristo sea empequeñecido, no, al contrario. Él estaba seguro, era su anhelo y su esperanza. ¿Qué? De que nada iba a ser avergonzado. Él tenía un deseo y tenía un anhelo, basado en la promesa de Dios, basado en el conocimiento de Dios. Él sabía que él había sido escogido desde el vientre de su madre porque a Dios le había placido revelar a su hijo en él. Entonces él se afirmó en eso, se apoyó en eso y se convenció, y no había forma y manera que nadie lo pudiera hacer pensar de otra manera. Como nosotros fuimos enseñados que Dios nos escogió y que a los que antes llamó, conoció, predestinó. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito eterno de Dios. Bendito sea su nombre. Que todos los que han creído sean conformados a la imagen de Cristo. Que Cristo pueda habitar por la fe en nuestros corazones. Que Cristo pueda ser exhibido, manifestado en este tiempo a través de nosotros. ¿Ese es el anhelo de la iglesia hoy? ¿Esa es la esperanza que tiene el cristiano hoy? ¿Cuáles son los anhelos y la esperanza que tiene el cristiano hoy? En medio de la adversidad. ¿Cuánto están esperando que todo esto pase para dejar de estar con miedo y para que todo se calme? Sin embargo, nosotros, hermanos amados, estamos puestos en medio de esta generación maligna y perversa para que resplandezcamos como luminares y para que mostremos el anhelo y la esperanza, que es como hablamos anoche en un momento, un ancla a la esperanza, estabilizadora frente a las tormentas de la vida. No se deje mover de la esperanza. Usted tiene que tener esa esperanza firme, abrace la esperanza. Dios se la dio para que usted esté estabilizado, para que no se deje mover por las cosas que dice el mundo. La noticia hoy, si uno le presta atención a todo lo que dicen, y uno se amarga y se pone mal, y sí que hay que preocuparse para orar, hay que pensar en lo que está sucediendo para clamar a Dios porque tenga misericordia de esta humanidad. Pero nosotros no, hermano, nosotros Dios nos guarda, el maligno no nos toca. Somos guardados mediante la fe por el poder de Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Debemos aprender a estar seguros que nuestro anhelo y nuestra esperanza no va a ser avergonzado. Si nuestro anhelo y nuestra esperanza es que Él sea magnificado, sea hecho grande en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro hogar, no va a fracasar. Bendito sea su nombre. Eso es lo que sucederá. Cristo será magnificado. Gloria al nombre del Señor. En este pasaje vemos, será magnificado. ¡Qué palabra tremenda! Habla de la magnificación de Cristo por él, por el apóstol Pablo en su cuerpo. Esto es, en todas sus actividades y caminos. Esto es, en todas sus actividades y caminos. O sea que él sabía que por todo lo que tenía que hacer y por donde Dios quería que ande, Cristo iba a ser magnificado, nunca iba a ser avergonzado, porque los que creen en el Señor no serán avergonzados jamás. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados jamás. Gloria a su nombre. En todos sus caminos, en todas sus actividades, mire las actividades que tenemos que realizar hoy, las que Dios nos dio, las actividades ordinarias de la vida, las actividades en servicio que tenemos que hacer, como predicar su palabra, como anunciarlo, darlo a conocer. Él estaba seguro que Cristo iba a ser engrandecido. Bendito sea su nombre. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando el pastor Juan habló sobre este pasaje, Dios me dio un corito que se canta en varias iglesias y en varios ministerios, que habla de esto conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Significa, o sea, que yo muera o que yo viva, Cristo va a ser engrandecido en la vida de él, en un hombre llamado Pablo. Mire si no fue así, él murió. Cuando terminó la carrera, el apóstol Pablo murió, partió con el Señor. La corona le fue guardada, ya se la había ganado. Y hasta el día de hoy seguimos leyendo sus escritos. Su vida nos enseña, nos nutre, sus palabras, sus consejos. Fue magnificado Cristo en su muerte, y cuando él vivía, ¿a cuántos beneficiaba? ¿Cuánto provecho traía a los hermanos? Por eso él experimentaba la seguridad que tenemos que tener. Para mí el vivir es Cristo. ¿Para quién vivía él? Para Cristo. ¿Cómo puede ser avergonzado alguien que para él su vivir es Cristo?
¿Cómo puede ser avergonzado alguien cuando para él el vivir es Cristo? Es el motivo controlador, es el que en todas las actividades está presente, en todos sus caminos, en cada decisión, en cada cosa que va a hacer, primero es Cristo. Vivir para Cristo, si para eso murió Cristo y resucitó. Segunda de Corintios 5, 12, 13, por ahí 14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven, ahí está, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir nosotros? Pero vivir, no ir a la iglesia y congregar nada más, no hacer un servicio solamente para Dios. Acá hablamos de vivir. Ese es el evangelio inescrutable. Ese es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una vida, vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cristo era la vida, así Él lo dijo. San Juan capítulo 14, verso 6, lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para Pablo, Cristo era el vivir. Y el morir, ganancia. No le tenían miedo a morir. ¿Cuántos tienen miedo a morir? ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos están aterrorizados, paralizados por el miedo? Porque el miedo paraliza, el temor paraliza. ¿Cuántos ya dejan de hacer cosas porque tienen miedo a tener problemas con su familia? Con los que no están de acuerdo con el evangelio, que se enoje un hijo, que se enoje una hija. Pastores que tienen miedo de decir la verdad porque piensan que se le van a ir los hermanos. Entonces se acomodan y acomodan el evangelio a gusto y piacere lo demás, como recién oíamos al pastor citando lo que el apóstol Pablo decía, que en los últimos tiempos habría maestros que se amontonarán maestros, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula, porque teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, que desviarán y arrastrarán a cuánto a sus disoluciones, porque no tienen la valentía de decir la verdad de Dios, porque tienen temor. Pero Dios nosotros nos enseñó y nos está enseñando a hablar y no callar, y hablar sin miedo, hablar la verdad. La verdad hace libre a los hombres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea su nombre. ¿Qué miedo puedo tener a morir? Para el apóstol Pablo el morir es ganancia. ¿Y para los que han creído qué es? ¿Para nosotros qué es? ¿Qué es para usted morir? Gloria sea su nombre. Es ganancia. Ganamos, no perdemos. Si la muerte llegará cuando Dios quiera, no cuando un virus quiera, no cuando un cáncer quiera, no cuando el diablo quiera. La muerte llegará a nosotros cuando Dios quiera. Para los que vivimos para Él y nuestro vivir es Cristo, la muerte llegará cuando Dios diga. El apóstol Pablo lo dijo, ya estoy para ser sacrificado. Ya le había revelado Dios que ya estaba para ser sacrificado. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, le dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ya sabía, Dios le había revelado. No estaba con miedo. Estaba esperando que venga el verdugo que le cortaría la cabeza. No estaba ni llorando, ni quejando, ni preguntándose qué va a hacer de mí. Ya sabía, Dios le revela, no le oculta nada a los que le aman a Dios, los que viven para Él. Dios no le oculta nada. Si a los discípulos le dijo, ya no lo llamaré más ahora siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que ahora seréis mis amigos, porque el amigo sabe lo que hace el amigo. Y el ejemplo bíblico, Abraham. ¿Le ocultaré algo yo a mi amigo Abraham? Y nosotros no somos amigos. Somos más que amigos. Alabado sea su nombre. Somos su esposa. ¿Qué nos podrá ocultar el Señor a nosotros si hablamos con Él, vivimos en Él y vivimos por Él y para Él? ¿Cómo Él podrá ocultarnos algo a nosotros? Que no sabemos que todo esto ayudará para bien y colabora para bien. Que no tengamos muy en claro todas estas cosas ahora no significa que nosotros estamos a tientas. Nosotros ya sabemos que todas estas cosas tienen que suceder. Pero nosotros tenemos que estar erguidos, levantar nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra redención se acerca. Pero hasta que suene la trompeta, estamos acá haciendo una obra, una misión que nos fue encomendada, amados hermanos, y que no tenemos que parar. Hablar sin temor, animarnos, cobrar ánimo, como dice este pasaje que vimos ayer. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor porque entendieron
Dios está detrás de todo. Dios lleva a los que Él llama. Dios se hace responsable de los que Él llamó. Dios no los va a dejar tirados a los que Él llamó. Dios los va a cuidar. Dios va a hacer que el diablo quiera venir. Dios va a hacer que va a permitir que el diablo haga cosas, pero Dios se va a glorificar, se va a magnificar en ese cuerpo. Va a hacerse grande Dios. En la debilidad se perfecciona su poder, como lo hizo acá, que el evangelio progresó. Quiero que sepáis que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. No se quedó nada, no se paró nada, no me frenaron nadie. El evangelio progresó. Yo estoy seguro que si ustedes oran y por sus oraciones y por la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación, para mi gozo y para mi alegría y para poder seguir sirviendo al Señor. Bendito es su nombre. Por eso dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, en nada. Si hacemos las cosas bien, si hacemos lo que Dios quiere, si andamos en su justicia, ¿cómo seremos avergonzados? Antes bien, como siempre, Cristo será magnificado en nuestro cuerpo, hermanos amados. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, dice el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí está. Él descubrió el resultado de estar en la carne. Como él vivía para Cristo, el vivir es Cristo, el vivir en la carne tenía un resultado para él. Ahora nosotros tenemos ese resultado para nosotros. El vivir en la carne significa seguir estando en este cuerpo. Todavía estamos acá vivos, los que están escuchando están vivos, están en una carne, están en un cuerpo. Pero resulta en beneficio de la obra. Mi vida beneficia a otros, beneficia a los santos, beneficia a los escogidos. El vivir en la carne resulta para nosotros en beneficio de la obra. Entonces ahí es donde llegamos a descubrir, no sé entonces qué escoger. Ya escoge Él, porque mi vida está en Él, vivo para Él. Él sabe qué es mejor para mí. Quedarme, como dice acá, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Ve? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¡Qué tremendo! ¿Qué valor tiene nuestra vida si no sirve para otro? Si no ayudamos a otro, no beneficiamos a otro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, cuando termine todo esto, hermano, mire, desesperadamente, es el tiempo de desesperación. Llega el tiempo de la desesperación de los que aman a Dios por la salvación de los hombres. Un amor que produce llama. Un amor que va a provocar una acción tremenda como nunca antes se vio en la iglesia. Vamos a ver cumplida esa parábola de fuérzalos a entrar. Ve por los montes, por los collados. Ya había lugar. Había la invitación a la boda, a la cena de la boda había hecho el siervo. Pero que dice, aún hay lugar, le dijo a su señor, aún hay lugar. Dijo, ve por los montes, por los collados, por los caminos y fuérzalos a entrar. ¿Fuérzalos a entrar? Bueno, a eso Dios nos está llevando. Pero si estamos con miedo, si estamos con temor, estamos con incertidumbre, todavía estamos en esa condición incierta, turbada de la mente, que todavía no sabemos si esto es o no es así. No estamos plenamente convencidos. ¿Cómo podremos, hermanos amados, hacer la obra del tiempo final? Tenemos que ser valientes, estar seguros y convencidos de que Dios está con nosotros y que no seremos avergonzados en nada. En nada. Bendito sea su nombre. Descubramos que todo lo que hagamos por Él y para Él, por amor a su nombre, nunca traerá vergüenza, sino que traerá gloria, traerá alegría y gozo. Y vamos a ir viendo que nunca vamos a ser avergonzados. Cuando tenemos esas experiencias, por más que grite el diablo y ruja y las cosas pasen y vengan cortando cabeza, el creyente estará confiado, el justo estará confiado como león. Por eso, amados hermanos, ánimo. Sepa que no será avergonzado si su confianza está en el Señor. Persista en lo bueno. Haga lo que Dios quiere que haga. Obedezca a Dios. Hagamos lo que Dios nos encomendó hacer. Y podamos experimentar, hermano, que no seremos avergonzados. Antes bien, Cristo será magnificado. Será hecho grande en su vida. Ante los ojos de quien lo mire. Sean hermanos de la congregación, vecinos.
Qué hermoso es poder ver a Cristo engrandeciéndose y creciendo y magnificándose en la vida de todos los que han creído. Pero tenemos que estar firmes en la fe, sin moverlo de la esperanza. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Un abrazo grande a todos los que están conectados, a Verónica Natalia Gómez, Miguel Ángel Lencina, que escribió Paz Amado, un abrazo grande, el Señor le bendiga, amén. El pastor Adrián Suárez, a quien estamos pasando sus canciones, sus alabanzas. Y bueno, acá estamos, contento hermano, un abrazo grande, también nuestro hermano Diego, un abrazo grande Diego que estás del otro lado. Y bueno, espero que esta palabra, y es mi anhelo y deseo que pueda ser de bendición para su vida. Vamos para adelante, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos en Instruyendo Alabanza, vamos a escuchar una alabanza que dice: pelearé hasta llegar. Gloria al nombre del Señor. Y gracias damos por permitirnos el Señor, ¿verdad?, poder tener internet, ya que hay problemas de internet en muchos lados. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, llegamos al final del programa Instruyendo en Justicia. Y como dice esta alabanza, peleemos, hermanos, la buena batalla de la fe. Pelearemos hasta el final, porque todo ayuda para bien. Fuimos llamados conforme a un plan de Dios. Así que aliéntense, mis amados hermanos, cobren ánimo, fuerza adelante. Mañana, si Dios lo permite, a las 21 horas, estaremos continuando con Instruyendo en Justicia y seguiremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Les envío un abrazo grande y que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar del otro lado. Un saludo a mi hermano Fabián Albornoz también, que se ha conectado. Y bueno, gracias por sus bendiciones, por sus buenos deseos, por los saludos, y les encargo sus fieles oraciones a favor de nuestras vidas, de mi esposa, mi familia, y bueno, y por los hermanos de aquí de San Luis. Que Dios bendiga
a todos los santos. ¿Sí? Un abrazo, hasta mañana a las 21 horas. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda